Explorando la historia antigua. El punto cero. Bienvenidos a Explorando la historia antigua, el podcast donde viajamos a las raíces de la civilización para entender cómo comenzó todo. Soy tu anfitrión, Santiago, y hoy os invito a acompañarme en un viaje único al inicio de lo que llamamos historia, a ese momento crucial que separa la prehistoria de la historia. Vamos a descubrir el punto cero, ese instante en el que los humanos dejaron de ser solo testigos de su existencia para convertirse en narradores de su historia. ¿En qué momento decidimos que la historia realmente comenzó? Este concepto de punto cero no es un evento aislado, es una serie de transformaciones en la sociedad, en la cultura y en la mente humana. Pasar de la prehistoria a la historia implica el nacimiento de la escritura, el surgimiento de las ciudades y de una organización social compleja. Este episodio es una exploración de ese cambio, una invitación a conocer cómo y por qué comenzó la historia. De la prehistoria a la historia. ¿Qué significa este cambio? Antes de entrar de lleno en el tema, hablemos de la prehistoria. La prehistoria abarca millones de años de evolución humana y se divide en grandes periodos: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Durante estos tiempos, el ser humano hizo descubrimientos cruciales como el control del fuego, el desarrollo de herramientas y la domesticación de animales. Fue un tiempo de cambios fundamentales en la supervivencia y en la relación con la naturaleza. Pero aunque estos logros fueron impresionantes, aún faltaba un componente clave: la capacidad de dejar testimonio escrito. Hasta entonces, todo conocimiento se transmitía oralmente. La historia tal como la conocemos no existía porque no había registros de que los humanos pudieran consultar generaciones después. Por eso, el paso de la prehistoria a la historia se define por el nacimiento de la escritura. Con la escritura, la humanidad comenzó a documentar leyes, relatos y conocimientos, creando un legado que perdura hasta nuestros días. La escritura representa el primer paso hacia la construcción de una memoria colectiva. Gracias a ella, los seres humanos pudieron dejar de vivir únicamente en el presente y empezar a construir un pasado, estableciendo una conexión entre generaciones. Mesopotamia, el escenario del primer registro escrito. Para entender cómo surge la escritura, vamos a dirigirnos a Mesopotamia, la región que hoy corresponde a Irak y partes de Siria y Turquía. Mesopotamia es llamada la cuna de la civilización, porque fue aquí donde se fundaron las primeras ciudades, como Uruk, Ur y Eridu. Hace más de 5.000 años, estas ciudades fueron los primeros asentamientos organizados donde los seres humanos empezaron a experimentar con una vida comunitaria más estructurada, con leyes y con una religión organizada. Mesopotamia es donde encontramos los primeros registros escritos, y aunque no es el único lugar donde surgieron civilizaciones tempranas, sí es donde la escritura tomó una forma más duradera. Fue una tierra fértil, no solo por sus recursos naturales, sino por sus avances en organización social y cultural. Aquí, la gente construyó templos, estableció rutas de comercio y comenzó a plasmar sus pensamientos y actividades en tablas de arcilla, marcando el nacimiento de la historia. El nacimiento de la escritura, el momento cero de la historia. La escritura cuneiforme es el sistema de escritura más antiguo que conocemos. Desarrollado por los sumerios alrededor del año 3200 a.C., esta escritura se realizaba con un cálamo, una especie de punzón de caña, que presionaba sobre tabletas de arcilla para formar símbolos en forma de cuña. Esta innovación era simple, pero revolucionaria, porque ofrecía una forma concreta de registrar la información. Al principio, La escritura cuneiforme se usaba sobre todo para registros comerciales y administrativos,
Los comerciantes y sacerdotes necesitaban documentar bienes, transacciones y acuerdos. Los primeros textos son simples, pero reflejan una sociedad en pleno cambio, que sentía la necesidad de organizarse y de registrar su vida cotidiana. A medida que la escritura evolucionó, comenzó a incluir inscripciones religiosas, poemas y relatos. Fue en esta etapa cuando se escribió una de las primeras obras literarias de la humanidad, la Epopeya de Gilgamesh. Esta obra, escrita en cuneiforme, relata las aventuras del rey Gilgamesh y su búsqueda de la inmortalidad. Es un testimonio de cómo estos primeros pueblos no solo registraban el comercio, sino también sus preguntas existenciales y sus aspiraciones más profundas. Las primeras ciudades y el surgimiento de la civilización organizada. A medida que la escritura se desarrollaba, las ciudades de Mesopotamia también crecían en complejidad. Uruk, una de las primeras grandes ciudades del mundo, era un centro de comercio y religión. En su apogeo, Uruk contaba con templos dedicados a dioses específicos, viviendas, plazas y mercados. Era una ciudad vibrante, donde la escritura era una herramienta esencial para la administración y la organización. Con el surgimiento de estas ciudades, también surgieron las primeras jerarquías sociales. La estructura social se dividía en clases. Los reyes y sacerdotes ocupaban las posiciones más altas, mientras que los agricultores, comerciantes y artesanos constituían la base de la sociedad. Este sistema jerárquico era una novedad en comparación con las sociedades rivales anteriores, y la escritura ayudó a consolidar y mantener esta organización. Las ciudades también trajeron cambios en la vida cotidiana. Vivir en una ciudad significaba adaptarse a un ritmo de vida más organizado y cooperativo, en el que cada persona tenía un rol dentro de la comunidad. Las creencias religiosas también se transformaron, y los templos se convirtieron en centros de culto donde los dioses se adoraban de forma estructurada y donde la escritura ayudaba a registrar los rituales y las ofrendas. El legado del punto cero, los primeros mitos y leyes. La escritura permitió a estas primeras civilizaciones dejar constancia de sus mitos, sus creencias y sus normas. En la Epopeya de Gilgamesh encontramos los primeros mitos de la humanidad, relatos que buscan dar sentido a la existencia y explicar fenómenos naturales y sociales. Este poema no solo es una narración de aventuras, es una reflexión sobre la mortalidad, la amistad y la búsqueda de propósito. Pero la escritura no solo se usaba para contar historias, también fue la base de los primeros códigos legales. Aunque el famoso Código de Hammurabi es posterior, ya en este periodo se desarrollaron normas que regulaban la vida de las ciudades. Estas primeras leyes eran esenciales para mantener el orden de una sociedad cada vez más compleja y permitían resolver conflictos de manera formal y estructurada. Curiosidades y reflexiones sobre el punto cero. ¿Por qué es tan importante este momento en la historia? Este punto cero marca el nacimiento de la memoria escrita, de un legado que las futuras generaciones podían consultar y del cual podían aprender. La historia, a partir de ese momento, se convierte en una herramienta de identidad y continuidad cultural. Este punto cero no solo representa un cambio en la organización social, sino también un cambio en la mente humana, en la forma en que los seres humanos comenzaron a ver el tiempo y su propio lugar en el mundo. Un detalle curioso sobre la escritura cuneiforme es que, aunque comenzó en las tabletas de arcilla de Sumer, se convirtió en un sistema tan influyente que se adoptó por otros pueblos de la región, como los acadios y los asirios, y se usó durante miles de años. La capacidad de la escritura para trascender culturas demuestra su importancia y su poder para transformar el mundo. Conclusión y cierre del episodio. Hoy hemos recorrido el camino que llevó a la humanidad del silencio, de la prehistoria, a la voz de la historia. Ese punto cero marcó el inicio de una nueva era, en la que el ser humano comenzó a documentar sus logros, sus creencias y sus reflexiones. Fue el comienzo de una historia que ha llegado hasta nosotros y que continúa expandiéndose día a día,
Gracias por acompañarme en este viaje al inicio de la historia. En el próximo episodio de Explorando la Historia Antigua, continuaremos descubriendo eventos y personajes que dieron forma a la civilización. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos. Hasta la próxima y que la historia siempre sea tu inspiración.